mostrar algunos modelos que se han hecho en epidemiología, po. Ahí voy a tener que estudiar porque no le pego mucho yo a esa parte. Profe, igual el próximo semestre nosotros tenemos el ramo de epidemiología, así que De acuerdo, pero igual tengo que, por lo menos les voy a mostrar los modelos CIR, los modelos susceptibles, infectado y recuperados. O sea, hay modelos que son como clásicos, ¿ya? De hecho, ni siquiera es necesario usar mucha matemática porque se pueden representar por vías, análisis de vías, por path análisis. Ya, vamos a partir porque ya tenemos una audiencia más o menos ya. Creo que quedamos aquí, ¿no es cierto? La última clase, porque vimos esta parte, estudiamos los atributos, porque acuérdense ustedes que venimos desde lo que se llama la ecología del paisaje, ¿no es cierto? Entonces estudiamos cómo la estructura del paisaje, la aproximación parche matriz corredor o el modelo parche matriz corredor y finalmente terminamos analizando algunos atributos de los parches que tienen que ver con el tamaño, la forma, el tipo de matriz, el grado de aislamiento y todo ello, cómo podían empezar a afectar las dinámicas en términos de las dinámicas poblacionales. Y finalmente entramos a la metapoblación. Creo que hasta aquí llegamos. Entonces, solamente recordarles que la metapoblación es un sistema ecológico que está formado, cuyos componentes, en vez de ser individuos, son poblaciones locales. ¿Ya? Primero que nada. Entonces, es como estar, yo siempre me imagino esto, ¿eh? Como que uno que está, a ver, déjame, como que yo estoy aquí metido en este mundo, dando vueltas, estudiando la natalidad, la mortalidad, el tamaño de la población, etcétera, y de repente tomo un helicóptero y me subo a unos 500 metros de altura y me doy cuenta de que esta población local, que yo he estado estudiando su natalidad, su mortalidad, he hecho ecuaciones diferenciales, he hecho un montón de cosas acá, y me doy cuenta que, oh, sorpresa, esta población local forma parte de un conjunto de poblaciones locales, ¿ya? Y que tienen una cierta dinámica de colonización y extinción, porque en un cierto momento puede haber una cierta cantidad de parches. Acuérdense usted que el concepto de parche es un concepto que hay que operacionalizarlo. En este caso, digamos, el parche ocupado es aquel espacio geográfico donde hay individuos, ya sea, y como vamos a hacer abstracción de la dinámica interna, en el momento en que llega un individuo, por arte de magia, ¡pum!, n igual k. O sea, la dinámica transiente que va entre n igual 0 y n igual k, la vamos a obliterar, la vamos a colapsar. ¿Ya? Entonces tenemos este parche, una población ocupada, pero en el tiempo vamos a ver que una población puede extinguirse, y esto es lo que se llama extinción local. O sea, en el fondo no se ha extinto la especie, sino que se extinguió una población de la especie. Y dado que hay otras poblaciones con individuos, uno podría pensar que esa población podría volver a ser ocupada, ese espacio geográfico que se perdió porque se produjo extinción. Entonces, en la metapoblación, la extinción local, ¿ya?, es un fenómeno natural. En el extremo, cuando se extinguen todas las poblaciones locales, ahí sí que estamos en problemas. Pero en rigor, digamos, la dinámica que vamos a estudiar, como yo les decía, es como
una secuencia temporal de 0 y 1. Voy a tener parche ocupado, 1, parche desocupado, 0, y este parche ocupado de repente puede pasar de 1 a 0 en un instante de tiempo, y este parche desocupado puede pasar de 0 a 1. ¿Ya? Entonces se produce una cierta dinámica de parches, en que hay parches en estado de 1 y en estado de 0. Y se va a generar lo que se llama una dinámica de colonización y extinción. ¿Por qué? Porque definitivamente los procesos que van a gobernar esta dinámica metapoblacional, ya no es dinámica poblacional, es dinámica metapoblacional, está gobernada ahora por dos procesos demográficos, que es la inmigración o la colonización, en algunos libros lo van a ver, y la extinción. Pero ya no extinción de individuo o muerte. Se fijan, aquí hay una analogía. Inmigración es como natalidad, es equivalente a natalidad, pero no es natalidad. Y extinción no es muerte, sino que un parche desaparezca. Entonces, en la metapoblación yo tengo unidades que son poblaciones locales y que en el tiempo van a ser ocupadas, se van a llenar de individuos y en otro tiempo van a vaciarse de individuos. Y eso va a generar lo que se llama una dinámica metapoblacional de colonización de parches por un lado y de extinción de parches por otro. ¿Ya? Y ahí quedamos. Entonces, como ya habíamos dicho, los paisajes son unidades territoriales. Unidades territoriales. Ven. Mi memoria es de pollo. Espérense un poquitito. Déjenme. Tengo que grabar por la mierda. Ya. Va. Ya. Unidades territoriales, como habíamos dicho, y la metapoblación existe en un territorio. O sea, una metapoblación, y aquí hay una metapoblación. Esto fue mapeado, es un mapa. ¿Se fijan? Está la ubicación geográfica, está la escala, y aquí están los parches. Estos son parches. Y aquí aparecen cosas, esta es una metapoblación real, es una metapoblación que fue mapeada en la década del 80 en Finlandia, ya vamos a ver por qué en Finlandia, y lo que se hizo fue estudiar durante mucho tiempo qué es lo que hacía este animalito en el paisaje, y ellos fueron capaces de identificar las plantas que eran alimento, que eran refugio y que eran sitios de reproducción. O sea, todas aquellas plantas que le permitían, ¿no es cierto?, desarrollar un ciclo de vida, ¿ya? Entonces ellos así lo hicieron, o sea, fueron moviéndose probablemente en el paisaje y fueron marcando, allá, aquí hay uno, este es otro. ¿Ya? Para esto hay que saber mucho de la biología del animalito. Entonces van a haber algunos, yo no me acuerdo exactamente, pero esto era muy especialista esta mariposa y solamente vivía en algunas especies, no en todas. Entonces, conociendo eso, ellos fueron capaces de identificar aquellos parches, entonces iban moviéndose. Ya, aquí está la planta X, ¿ya? ¿Está o no está la planta? Entonces, está, 1. Acá, por ejemplo, ellos el año 76 fueron y esto estaba en estado 0. No había nada, estaba vacío.
ellos estuvieron 10 años mirando, y el año 1986 este parche pasó de 0 a 1, ¿ya? Y este también pasó de 0 a 1. Fue colonizado en 1986. Entonces, bueno, esa es la parte del ecólogo, la parte naturalista, la parte de la historia natural. Conocer muy bien al organismo y ser capaz de generar este mapa. Y entonces uno empieza a darse cuenta, primero que nada, de que los parches son irregulares. O sea, hay parches grandes y hay parches chicos. Hay parches que están muy aislados y hay parches que están muy cercanos entre ellos. Entonces, aquí uno empieza a caracterizar la metapoblación. Entonces, por ejemplo, este está muy aislado. Entonces, la probabilidad de que se extinga y vuelva a ser a recolonizarse no es muy alta, a pesar de que este animalito vuela. Entonces, para ellos, digamos, el paisaje es en grano fino. Si ustedes se recuerdan de la clase anterior, la percepción en grano fino, los animales que vuelan son capaces de moverse en el paisaje y no hay barreras realmente. Parece que hay una persona que me está interrumpiendo porque quiere entrar al sistema. Luciano. Ya. Perfecto. Entonces, aquí donde se ve, entonces que tenemos una metapoblación que constituye, ¿no es cierto?, un espacio geográfico donde yo puedo identificar parches, ¿no es cierto?, parches ocupados en algún momento, después parches vacíos que después se ocupan, o parches desocupados que después se desocupan, generando una dinámica metapoblacional, ¿ya? Y esto constituye, y además, digamos, aparece en la matriz. Esta es la matriz. Todo lo blanco, todo lo que rodea es contexto, ¿no es cierto? Entonces, si un animalito una mariposa tiene que moverse de acá a algún punto, tiene que pasar por la matriz. En el caso de las mariposas, ellos vuelan. Entonces, esto no es tan complicado, pero para algunos animales que no vuelan, una distancia de 100 metros, 200 metros, puede ser una verdadera odisea moverse desde este punto a este otro punto. Piensen en un pequeño gusanito, en un coleóptero. Entonces, por eso yo les decía a la clase anterior que la percepción de los animales era muy importante, porque los espacios geográficos son contexto dependientes y son escala dependientes. Ya. Seguimos. Este caballero que está acá, este caballero se llama Ilka Hansky, y él es uno de los grandes desarrolladores de la teoría metapoblacional. ¿Ya? Y ellos, a partir de la década del 80, ellos hicieron mucha investigación. Este es de Finlandia, él es finlandés. Es finlandés. Ellos hicieron muchas investigaciones en metapoblaciones, pero bueno, no sé si desgraciadamente, pero solamente con animales pequeños. Mucho de lo que se sabe de biología metapoblacional o ecología metapoblacional se sabe de animales pequeños, de mariposas, de coleópteros, insectos en general. Una consulta, Ramiro. Los parches se definen a partir del individuo que tú estás estudiando, ¿cierto? Claro, por supuesto. Porque un parche definido para la mariposa esa que estábamos viendo podría ser súper diferente. Ya, perfecto. Perfecto, okay. Claro, por supuesto. Eso es lo que... Aquí está la biología, la historia natural. O sea, estos tipos, yo también lo he hecho muchas veces, uno tiene que empaparse de la historia del animal, pues, tiene que conocerlo hasta el punto de uno tiene que ponerse en el lugar del animal.
¿Cómo percibiría un roedor, por ejemplo, el paisaje? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué es lo que es una barrera? ¿Qué es un corredor para un roedor? ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí está la biología. Esa parte ustedes no la van a ver, pero cuando probablemente en un equipo de trabajo hay un ecólogo, un zoólogo, un botánico que trae toda esa información para poder alimentar el modelo que yo quiero hacer. Po. Tengo que ponerlo en un contexto, tengo que ponerlo en una escala espacial para que tenga sentido. ¿Mm? Entonces, la mala noticia es que se sabe muy poco de organismos, de dinámicas metapoblacionales de organismos grandes. Grandes. O sea, teóricamente debiera haber una dinámica metapoblacional para una ballena, las ballenas azules, ¿ya? Los elefantes. Pero eso es muy complicado. Muy complicado. Imagínense, si para poder entender la dinámica metapoblacional de animalitos tan pequeños hubo que seguir 10 años, ya, 10 años, a lo menos, de investigación. Imagínense lo que significa para otros organismos que son menos accesibles, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos mucha información real para animales pequeños y para plantas pequeñas, ¿ya? Pero tenemos muy poca información para organismos, para otro tipo de organismos como árboles, como les decía, mamíferos grandes. Entonces, una de las cosas que se hace, y aquí donde la teoría tiene mucha importancia, es que dado que yo no conozco la dinámica metapoblacional de un elefante, no la conozco y creo que no la voy a poder tener, voy a poder tener los parámetros siquiera. ¿Ya? Entonces yo lo que hago es usar lo que se sabe para animales pequeños y trato de proyectarlo a otro organismo. ¿Mm? Ahora, lo otro que se hace es que uno utilice información que se ha tomado en otras partes del mundo también. ¿Mm? Pero entonces lo que importa cuando estamos faltos de información, la teoría metapoblacional es súper importante. La teoría, los modelos son muy importantes. Y esto es lo que sucedió porque, como les voy a contar, un momentito, antes que nada, les voy a contar un poquito más adelante, la dinámica metapoblacional fue propuesta el año 1969 por un señor llamado Richard Levins. Él fue el primero. Y esto quedó durmiendo, la verdad, por lo menos 15 años. De hecho, yo creo que este caballero publicó este artículo de las metapoblaciones en una revista como de cuarta categoría. Entonces quedó escondida, la idea de la metapoblación quedó escondida. Y en la década del 80 aparece todo el movimiento conservacionista. En la década del 80 se define el concepto de biodiversidad y empiezan la ecología a involucrarse con todo la información que había acumulado en el tiempo, se empieza a involucrar en resolver los problemas de la conservación. ¿Cómo diseñar un parque nacional? ¿Qué tamaño tiene que tener? ¿Cuál es el hábitat menor que puede que puede tener un animal como los elefantes o como los suricatas? ¿Me entienden? Entonces, dado que en ese momento no se sabía mucho de eso, el modelo de Richard Levin fue revivido porque él entrega, les voy a mostrar en unos 5 minutitos más, les voy a mostrar el modelo que es muy simple, pero entrega información conceptual que tiene mucho sentido para trabajar en problemas aplicados. Entonces, aquí hay una suerte de cómo la realidad o la necesidad de resolver un problema despierta una teoría. Y la teoría metapoblacional, si uno hace una curva del crecimiento de la investigación, el crecimiento de investigaciones en teoría metapoblacional es exponencial desde los años 80.
Y este caballero que está acá, debe estar más viejo ahora, me imagino, fue como uno de los impulsores, pero el que realmente partió con esto fue Richard Levins el año 1969. Les voy a contar, ese es el modelo básico de metapoblación y tiene una tremenda importancia, porque a pesar de ser tan teórico, te dice qué hacer si tú quieres conservar o mantener una metapoblación. ¿Qué tienes que fijarte y qué tienes que observar? Entonces ahí hay una cosa muy interesante de cómo la realidad desarrolla una teoría para poder trabajar en conservación. Porque lo que nosotros hacemos como seres humanos es fragmentar. Nosotros generamos parches. Lo que era homogéneo antes, ahora nosotros lo fragmentamos. Generamos parches aislados, parches chicos, parches grandes. Entonces, quiero mostrarles tres modelos. El primer modelo metapoblacional es el que yo les describí. Tenemos parches ocupados y parches desocupados. Y tenemos una matriz, ¿no es cierto? Y tenemos el movimiento de individuos entre parches. Y aquí se va a generar una dinámica metapoblacional. Está el otro modelo, que es un poquito más complejo, que el modelo que se llama fuente-sumidero, en que los parches no son todos iguales en calidad, porque acá todos los parches son iguales en calidad. Acá hay parches ricos, high quality, y parches pobres, zinc. Entonces aquí hay una dinámica fuente-sumidero que vamos a estudiar en un momentito. Fuente-sumidero. Pero de todas maneras, a pesar de que hay una... y está la matriz y están los organismos se mueven en una línea recta, ¿no es cierto? Pero resulta que está este tercer modelo, que es el modelo de paisaje, en que tengo mis parches, pero ahora en una matriz que la verdad que es bastante más compleja, y los animales ya no se mueven en línea recta, sino que se mueven en forma tortuosa. O sea, la matriz le impone restricciones al movimiento, ¿no es cierto? Entonces, como esto hay una analogía con la electricidad. Hay una resistencia del paisaje al movimiento. Entonces los bichos tienen que moverse en un gradiente de resistencia, ¿no es cierto? A diferencia de esta en que se mueven en línea recta. Acá tienen que buscar cuál es el camino más fácil para moverse de un parche a otro. Entonces, este es el modelo de paisaje, el modelo fuente-sumidero y el modelo metapoblacional clásico. Entonces, en el modelo dinámica fuente-sumidero, volvemos a mirar un poquito la dinámica interna de la población. Entonces, vamos a definir como fuente aquella población local que tiene una tasa de crecimiento poblacional positivo. Y su modelo de crecimiento poblacional estaría representado por una función exponencial, que sería esta, menos una fracción de individuos que se van, los migrantes. O sea, esta población, pero aún así, aun cuando se van, en el neto, la población tiene un crecimiento poblacional positivo. Y aquí hay un término, una resta, porque hay individuos que salen de la población fuente y van, por ejemplo, a llegar a las poblaciones sumideros. Las poblaciones, como veíamos acá, en la población fuente, este es un parche de buena calidad. Y acá hay una población que tiene una mala calidad, poco recurso, o sea, y por lo tanto la población tiene una tasa de crecimiento poblacional negativa. ¿Ya? ¿Y cómo se mantiene? Por la migración de los individuos que llegan desde acá a acá. Entonces aquí se produce lo que se llama una dinámica fuente-sumidero. Hay poblaciones dentro de un paisaje, los paisajes tienen parches que difieren en calidad, ¿no es cierto? Segundo, las poblaciones fuente
son exportadores de individuos. Y las poblaciones sumideros son importadores o receptores de individuos. Profe, me generó una duda el signo negativo del modelo de ese, el que está arriba, porque ya el R de abajo dice que ya es menor que 0, pero en la está positivo. Claro, o sea sería estar positivo. Esto está ilustrando esta situación. O sea, no es como que sea un menos ahí. No. Esto es, en rigor también acá, esto también está diciendo que esto es mayor que 0. Entonces, aquí, dado que la población tiene más individuos, ¿no es cierto?, se puede dar el lujo, por así decirlo, y probablemente hay una densidad poblacional. Entonces, por el modelo de selección libre ideal, ¿no es cierto?, en que yo tengo acá fitness y densidad poblacional, van a haber algunos individuos que van a moverse a los parches. ¿Ya? Acuérdense que lo vimos en la clase anterior. Entonces, estos bichos se van del parche, entonces aquí hay migración. Entonces, esta población tiene una tasa de crecimiento poblacional negativo. Si no llegaran individuos, si yo le pusiera una barrera acá, esta población se va a ir a la extinción. Y solamente se puede mantener porque hay una cantidad de individuos que llegan a la población. Entonces, tengo parches, el paisaje tiene parches de diferente calidad, hay una población fuente y una población sumidero. Ahora, esta cuestión no es tan simple porque primero que nada, yo puedo tener, por ejemplo, un sumidero y muchas fuentes. ¿Ya? Y podría ser eventualmente que en los sumideros la densidad poblacional fuera mayor que en los sumideros la densidad poblacional fuera mayor que en las fuentes, porque llegan más individuos. Entonces, ojo, el tamaño de la población puede ser engañosa, porque generalmente uno dice, bueno, cuando hay más individuos en la población es porque las condiciones son más favorables, pero no, puede que ser que el incremento en densidad poblacional sea porque llegan muchos individuos, ¿de acuerdo? Y lo otro es que puede producirse una dinámica opuesta, que una fuente se transforme en sumidero y un sumidero se transforma en fuente. Entonces, esta dinámica metapoblacional, considerando poblaciones con distinta calidad, es interesante porque efectivamente uno aquí está considerando la calidad del parche y nuevamente aparece aquí un dato interesante. El movimiento de organismos en el paisaje, ¿no es cierto?, permite mantener una distribución espacial más amplia. ¿Ya? Y por lo tanto, habrían formas para moverse en el paisaje y probablemente si estos individuos que están acá están con mala calidad, pero al año siguiente, por ejemplo, este parche puede transformarse en una fuente y empezar a generar la dinámica opuesta. En un instante de tiempo puede ser, el movimiento de individuo puede ser de acá a acá y en otro momento puede ser viceversa, al revés. Entonces, sea cual sea, digamos, este modelo ha alimentado, digamos, algunas ideas que tienen que ver con lo siguiente. Si yo, por ejemplo, estudio, imagínate usted que esta es la latitud. Chile es espectacular para esto. De hecho, mi proyecto Fondes que tengo en este momento lo estamos trabajando en esta idea. Si uno, por ejemplo, empieza a moverse a lo largo del gradiente latitudinal para una especie cualquiera, una especie A, lo que uno va a encontrar es que la densidad poblacional, la abundancia, va a cambiar.
Y si uno fuera capaz de muestrear todo el rango latitudinal o el gradiente espacial, uno encontraría una curva tipo normal, en que hay un punto del espacio, en que hay una máxima densidad, y a medida que yo me muevo hacia el norte o hacia el sur, voy a tener, ¿no es cierto?, zonas con menor densidad. Entonces lo que se dice es lo siguiente, que en el centro del gradiente acá están las fuentes. Estas son las zonas óptimas. Y acá en el borde, ¿no es cierto?, en el borde de la distribución estarían los sumideros. ¿No es cierto? Y acá las condiciones son subóptimas. Ahora, lo interesante es que ¿dónde ocurren cosas interesantes? Entonces, imagínense, estamos acá en el borde del nicho de la especie, por así decirlo. Entonces, los individuos pueden estar, las poblaciones de los bordes pueden estar muy mal. Entonces tienen la posibilidad de recibir fuentes de individuos desde las fuentes para mantener, ¿no es cierto?, el patrón de distribución espacial en el espacio. A medida que, si las condiciones fallan, acá los individuos podrían morir y en vez de estar acá, podría la distribución achicarse, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo el cambio climático, por ejemplo. El cambio climático está haciendo que zonas que antes eran favorables ahora sean completamente desfavorables. Entonces lo que puede pasar es que la distribución geográfica de una especie se puede ir acotando por la izquierda o por la derecha, ¿ya? Entonces, en el espacio geográfico las fuentes estarían en el centro de la distribución de la especie y los sumideros estarían en el borde. Ahora, si uno piensa ahora esto de una manera... dígame. ¿Por qué la palabra sumidero? ¿Cuál es la connotación? Sink. Sink significa esto, po. Entonces recibe individuos. Por eso se llama sink. Sink en inglés y sumidero en español. Eso. No está asociado a la palabra basura, ¿verdad? No. Basura es trash. Ya. Porque sumidero... No. ¿Es donde va a parar el agua? Claro, un sumidero es un lugar que... Lo que pasa es que el concepto de sink también se usa como un lugar donde se concentran recursos también. En este caso es una población, demográficamente hablando, es una población que no es capaz de mantenerse una población estable. Tiene una tasa de crecimiento de población negativa. Y para poder persistir, tiene que recibir individuos que compensen este desbalance, que compensen, digamos, la incapacidad de recibir individuos, de no ser capaz de compensar la natalidad y la mortalidad. Si en el fondo R-0 significa que D es mayor que B. ¿Se fijan? Entonces, dado que si yo corto esto, esta población se me iría a la extinción. Entonces, es súper importante para los individuos que están acá que hayan movimientos de individuos desde un lugar que exporta individuos, que son los fuentes, hasta los sumideros. Ahora, claro, lo interesante, y solamente como comentario, no tengo mucho tiempo para entrar en detalle, es en los bordes de las distribuciones donde ocurren cosas súper interesantes. Por ejemplo, en los bordes de las distribuciones, la selección natural está operando, pero muy fuerte. Ahí hay un filtro ambiental que aquellos individuos que logran tener alguna adaptación que les permita superar esta barrera, ¿no es cierto? Podría, digamos, este zinc podría transformarse incluso en una población fuente, ¿ya? Porque aquí se produjo selección natural y aquellos individuos que están en el borde, algunos fenotipos van a prosperar y otros no, y por lo tanto podría, ¿no es cierto?, producirse evolución, microevolución, adaptación, ¿ya?
Eso puede pasar. Ahora, lo otro que puede pasar es que no ocurra eso, que no haya selección natural y por lo tanto siempre las especies van a mantener, ¿no es cierto?, este borde. Entonces, así es como las especies se mueven en el espacio. En los bordes pasan cosas, como por ejemplo microevolución, selección natural, entonces los individuos ahora se transforman en fuente, ¿no es cierto? Y saltan y amplían el rango de distribución. Esto es lo que hacen todos los seres vivos. Entonces ahora tenemos una fuente y un sumidero en el borde, en el nuevo borde. Y así como las especies van avanzando en el espacio. O se van retrocediendo. ¿Ya? Este borde se puede retroceder y la distribución geográfica de las especies se puede achicar. Esta es la connotación espacial que tiene el trabajar con este tipo de fenómenos, porque explícitamente las fuentes de los sumideros están en el espacio geográfico, así como las metapoblaciones. Esta es una metapoblación vista ahora desde una perspectiva, como les dije inicialmente. Tengo el mismo paisaje, lo único que yo veo son dinámicas poblacionales diferentes en función de la calidad del parche. Esa es una forma como se ha visto el tema de las metapoblaciones. Lo que quiero contarle es que quiero mostrarle un ejemplo. Esto lo hicimos nosotros. Es una investigación que publicamos, ya está publicada. Esta es una especie Echolcia californica, el deal de oro, no sé si lo conocen. Es muy abundante en el Cajón del Maipo, por ejemplo. Es una especie muy linda, realmente bonita, pero es una especie que viene de California, es una especie invasora, una especie exótica. Pero es un excelente modelo para poder estudiar cómo las especies se mueven en el espacio. Entonces, es una especie originaria de California, ha sido muy invasora en muchos lugares del mundo, Chile, España, Sudáfrica, es un excelente colonizador de áreas perturbadas, fue introducida en el siglo XIX y actualmente es un invasor exitoso porque está desde los 30 a los 38 grados de latitud. Esto lo hicimos en el 2012, esta información que les voy a mostrar. Entonces, capaz que esto ya haya cambiado. Y desde los 0 a los 2.200 metros sobre el nivel del mar. O sea, es una especie que ha sido una especie exitosa, ¿no es cierto? Y es un excelente modelo para poner a prueba algunas ideas de las que hemos estado conversando. Nosotros lo que hicimos fue estudiar la distribución geográfica de la especie en un gradiente altitudinal. La idea es que para llegar arriba, o sea, primero que subir hacia la cordillera es una limitación tremenda para cualquier especie, porque a medida que uno va subiendo, la temperatura se hace más fría, la estación de crecimiento se achica y por lo tanto las especies están sometidas a mayor estrés ambiental. Entonces, en general lo que a uno le interesa es saber hasta dónde la especie puede llegar. Aquí, este es el borde, aquí está el borde altitudinal, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos con varias poblaciones. Créanme que entre esta población y esta hay como 1.500 metros de diferencia en altura. Desde el mapa uno lo ve uno al lado de otro, pero aquí este está como a 1.000 metros y el otro está como a 2.200. Eso también. Entonces hay un tremendo gradiente altitudinal y uno lo ve cuando va a Farellones, esto es en Farellones, ve cómo va subiendo de a poquitito el camino. Y piensen ustedes, si para los autos es complicado, imagínense para una planta que tiene que empezar a tirar semillas para ir subiendo, pero no obstante, las especies lo hacen. Entonces, espérate un poquitito. Esta primera. Lo que nosotros decíamos es que si yo considero la tasa finita de crecimiento, yo diría que en el gradiente altitudinal, las fuentes van a estar en alguna parte, digamos, hacia abajo. Este es el borde.
y los sumideros van a estar del borde hacia arriba. Entonces, una hipótesis muy ingenua es tirar una tasa, que la tasa finita va decreciendo sistemáticamente en forma lineal en altura y llega un momento en que acá la tasa de crecimiento poblacional es menor que 1 o R es menor que 0 y acá R es mayor o igual que 0. Esa es nuestra, o mayor, ya, pongámoslo mayor. Entonces aquí yo estoy diciendo, las fuentes están a baja altura y los sumideros están a alta altura. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, usamos matrices. Hicimos el ciclo de vida, este es un ciclo de vida muy corto, de dos estados, por lo tanto nuestras matrices eran chiquititas, pero créanme que estimar estos parámetros es una cosa muy complicada, pero logramos hacerlo, ¿ya? Y por lo tanto, con las matrices a distintas alturas podemos calcular lambda, la tasa de crecimiento poblacional finita. Y ahí tienen ustedes los resultados, ¿ya? Entonces, esta es la tasa finita de crecimiento, este es el gradiente altitudinal, vamos desde 0 a 2000 metros más o menos. Me dicen algunos estudiantes que han subido, que han visto la planta más arriba. Eso también lo tenemos que estudiar. Entonces, la hipótesis dice que a medida que yo voy subiendo, la tasa de crecimiento poblacional va decreciendo. Aquí se ve bastante bien, ¿se fijan? Bueno, esto solamente para que ustedes sepan, estos son valores promedio y estos son intervalos de confianza. El 95%. Intervalo de confianza del 95%. ¿Ustedes se acuerdan lo que significa eso, no? Un intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Quiere decir que el valor real de la media que hay ahí se mueve probablemente entre ese rango con un cierto nivel de confianza. Claro, o sea, esto hay que mirarlo al tiro así. Po. Yo tengo una distribución de probabilidades, ¿no es cierto? Y yo tengo, uno podría decir, hay un área, ¿no es cierto?, que acumula el 95% de la distribución. Y en la escuela está el 0.025 y en la escuela acá a la izquierda está el 0.025. Entonces, lo que yo digo acá es que acá está el 95% de intervalo de confianza. Entonces, para no hacer una prueba estadística, porque uno podría hacer una prueba estadística, uno hace una prueba semi cuantitativa, en que si el intervalo de confianza cruza el 1, significa que, así, súper exigente, no es significativamente distinta de 1. ¿Por qué? Porque el 1 está acá adentro y no está acá, porque el intervalo de confianza del 95% va entre acá y acá. Si no cruza el 1, significa que el 1 está por acá. Entonces, eso significa que yo digo, entonces es diferente. Pero en este caso, el intervalo de confianza cruza el 1, por lo tanto, uno dice que acá no hay diferencia significativa entre la tasa observada y la que uno esperaría como si la población estuviera en equilibrio, que es 1. Entonces, lo que aquí observo yo es una cosa compleja, por siempre la realidad es más compleja que ese ingenuo modelo que yo presenté. Entonces, pero lo interesante es que las tasas, que las fuentes están en la costa, fíjense acá, estos son 2 años. Siempre la tasa de crecimiento poblacional en Puchuncaví pero acá se produjo un problema, al menos, entonces en esta zona, al menos R es mayor o igual que 0. O lambda es mayor o igual que 1. Acá pasó algo raro, que no tengo idea qué pasó, pero en el borde, que es lo que a mí me interesa, las poblaciones no están acá, que es lo que yo esperaba, sino que están aquí. O sea, las poblaciones, el lambda no es significativamente distinto de 1. Eso significa que estas poblaciones todavía tienen la posibilidad de seguir moviéndose hacia más arriba, ¿no es cierto? Si es que hay movimiento de semillas hacia el sur, hacia la parte de arriba.
Entonces nosotros dijimos que en el frente de invasión, que el borde, o frente de invasión, la población estaría en un equilibrio demográfico porque lambda no es significativamente distinto de 1. Entonces, bueno, con este modelo conceptual, nosotros ganamos un Fondesit y tuvimos plata para poder hacer todas estas cuestiones que cuesta harto, créanme. Alimentar estos modelos para poner a prueba la hipótesis como esta, nos costó 4 años. 4 años, en 4 años logramos generar estas curvas, el 2010, 2011, 2013, el 14 se acababa el proyecto, entonces, pero afortunadamente ya está publicado, así que next, vamos. Y volviendo ahora a nuestra idea, y con esto termino la idea de las dinámicas fuentes sumidero, en que yo tengo el fitness y la densidad poblacional. Aquí hay otra forma de medirlo, de definir lo que es una fuente. La fuente, el fitness es positivo independientemente de la densidad. O sea, acá, si yo tuviera una población en que a medida que aumenta la densidad, el fitness es distinto de 1 y no cambia, esto sería una fuente. Pero podría suceder que a baja densidad la tasa de crecimiento poblacional fuera mayor que 1, pero a alta densidad la tasa de crecimiento poblacional sea menor que 1. Entonces lo más probable es que aquí están operando mecanismos de densodependencia, porque cuando es pequeña la densidad, la tasa de crecimiento es esta. Cuando es alta, la tasa de crecimiento poblacional es menor que 1. Y esto es lo que se llaman los pseudo sumideros, pseudo zinc. Y los zinc serían aquellas en que bajo toda condición de densidad, la tasa de crecimiento poblacional, en este caso, es menor que 1. Entonces estos serían los zinc verdaderos, estos serían las fuentes verdaderas y estos serían los pseudo sumideros. Ahora, esto significa que además de medir toda la tasa de crecimiento poblacional y las tablas de vida, las matrices, tengo que medir la densidad también, para poder saber porque podría yo estar acá, medir la densidad, el fitness o la tasa de crecimiento poblacional, acá que es lambda, y podría decir, este es un sumidero. No, acá lo más probable es que acá haya efectos densodependientes y por eso la población está con tasa de crecimiento de población negativo. Si yo reduzco la densidad poblacional, el lambda va a cambiar. Entonces, dado que existe esa complejidad, tengo yo los pseudo zinc o pseudo sumideros, alguien podría decir. ¿Ya? Pero ese es un problema de título, pero yo no sé si se entiende. Aquí es como estamos volviendo a esta idea de que el modelo que es recurrente aquí es este. Fitness medido como lambda y densidad. Entonces, ya, si esto es 1, entonces este es el mismo modelo que vimos recién, pero ahora le pusimos nombre y ponemos algunas variantes, porque esto significa que no hay efectos densodependientes. Siempre la población tiene un crecimiento positivo, una fuente. Siempre tiene crecimiento negativo, independientemente de la densidad. Sumidero, pseudo sumidero o pseudo fuente. Da lo mismo. Pero a baja densidad, tasa de crecimiento poblacional positiva, a alta densidad, tasa de crecimiento poblacional negativa. Vamos al modelo de Levins ahora. Ahora, estoy haciendo una especie de raconto histórica. Partimos acá. Ahora vamos a hacer esto 2. O sea, yo partí acá porque esto está más cercano de lo que habíamos visto anteriormente, pero el 3 vamos a ver algo de cómo se estudia la dinámica metapoblacional en un paisaje que es más complejo, que
ya la cosa se complica. Esto es lo más realista. Aquí hay un gradiente de realismo. Esto es lo menos realista y esto es lo más realista. La naturaleza es así. ¿Ya? Por favor, cualquier duda que tengan, porque yo no les veo la cara, entonces yo supongo que me están entendiendo todo. Además, ustedes están grandes, así que no teman. Pregunten nomás. Profe, en los que son fuentes, si el fitness es independiente de la densidad, ¿por qué produce el movimiento de las especies hacia los sumideros? Es que las causas del movimiento, yo les mostré que la densidad inducía el movimiento, pero el movimiento no solamente es inducido por la densidad. Hay conductas migratorias, o sea, en ecología conductual, por ejemplo, se ha visto que hay individuos que tienden a moverse, que son exploradores parece que genéticamente hay una cierta compulsión a moverse, y hay otros a no moverse. Entonces, la conducta, el movimiento de individuos puede tener un componente genético. ¿Ya? Hay individuos exploradores, estos son los audaces, le llaman, personalidad audaz. Estos tipos se han visto, experimentos de laboratorio, uno pone un ratón y el ratón empieza al tiro a explorar inmediatamente. ¿Ya? Y hay otros que se quedan ahí y no salen, no se mueven. Entonces, estos son los tímidos. Entonces parece que la conducta de movimiento estaría determinada genéticamente. Entonces ahí hay otro mecanismo adicional que podría explicar el movimiento de individuos, como muy bien tú te diste cuenta. Po. Acá la densidad no afecta, no tiene ninguna importancia, entonces no induce el movimiento, pero podrían haber otros mecanismos. ¿Ya? Profesor. Sí. Con eso sería un ámbito, una rama de por qué no generarían movimiento los ratoncitos. Se lo doy en el caso, por ejemplo, yo trabajé en un laboratorio con ratones de laboratorio y uno que estaba en una caja solo no tenía como el instinto, por así llamarlo, de salir arrancando cuando uno abría la caja, porque no conocía otra realidad que no fuera esa. En cambio, un ratón que estaba con más ratones dentro de una caja, sí trataban de escaparse. Por lo menos ahí estamos viendo que la densidad poblacional induce la conducta. Es perfecto, eso se ha visto, que efectivamente la densidad poblacional genera incluso conductas de agresión. ¿Ya? Si los tipos no pueden salir, no pueden abrirse, moverse hacia otros lugares, pueden hasta comerse, hay hasta canibalismo. ¿Ya? Sí, es verdad. Ya. Pero eso es correcto. Pero también hay algunos individuos que independientemente de la densidad tienden a moverse, porque tienen la tendencia a moverse o no, tiene un componente hereditario. Entonces se nota que la gente que trabaja con roedores se da cuenta. Yo tengo un colega mío que trabaja en este tema y él ha hecho experimentos y como tiene cruzamiento, tiene ratones en el laboratorio que los cruza también, ellos han cruzado individuos que tienen conductas de movimiento con otros que no tienen conducta y van viendo cómo se va heredando la conducta en el tiempo, de padre a hijo. Entonces hay un fuerte componente genético. Entonces tal vez, digamos, en este caso, los individuos que se mueven se van a mover siempre independientemente de la densidad. Ya, vamos al modelo de Levins. Levins, ¿no es cierto? Este caballero que desgraciadamente falleció. Este tipo era ecólogo, era genetista, biólogo evolutivo y filósofo. ¿Ya? Ese tipo de personas ya no existe. Pero desgraciadamente, pero dejó un montón de cosas. Y entre paréntesis, el análisis de vías, el grafo, la teoría de grafos y lo que se llama el path,
análisis. Él tomó todas estas ideas que venían de las matemáticas y ¡pum!, las metió a la ecología. Él fue el primero que empezó a usar análisis de vías o path análisis o grafos o teoría de grafos para estudiar las propiedades topológicas de las redes de interacción. Entonces, además tenía una formación matemática espectacular. O sea, era genetista de poblaciones y él, digamos, con esa cabeza fue el primero que generó el modelo. Entonces vamos viendo, si esta es una metapoblación, ya tenemos parches ocupados y parches desocupados, él dijo, en vez de trabajar con el número de parches ocupados, voy a estandarizar. No tengo idea por qué lo hizo así, pero en vez de decir el número de parches ocupados, voy a decir proporción de parches ocupados. Entonces P va a ser la proporción de parches ocupados. Y la proporción de parches ocupados es una variable que va entre 0 y 1. Entonces tengo una población que está, la variable independiente, o la variable respuesta, no sé, ya vamos a ver si cuál de repente aquí hay una cierta circularidad, es una variable estandarizada entre 0 y 1. Es una primera cosa. Entonces, si yo tengo la proporción de parches ocupados, tengo la proporción de parches vacíos, 1 menos P. Esta es mi variable de estado. Entonces, yo llego acá y veo cuál es la proporción de parches ocupados. Esa es la condición de la metapoblación. Puede ser 0, puede ser 1, o sea, todo verde o todo blanco, o una situación intermedia. Ahora, si el parche está ocupado, y él dijo, vamos a suponer que la dinámica interna del parche no es relevante, y nos vamos a quedar solamente con la dinámica de los parches, considerando el movimiento y la extinción. Entonces dijo, si el parche está ocupado, entonces n igual K, si el parche está desocupado, entonces n igual 0. Y él se daba cuenta, por supuesto, que los parches no eran iguales. Ahí tenemos una metapoblación. Los parches no son iguales, hay parches grandes, hay parches chicos, hay parches cercanos y parches lejanos, pero él dijo, por simplicidad, vamos a suponer que esas variables no son importantes. O dicho de otra manera, todos los parches van a ser iguales y están separados por la misma distancia. O sea, el grado de aislamiento o el tamaño del parche no va a afectar. Entonces, él dice, bueno, van a haber dos procesos importantes. La inmigración o el movimiento de individuos entre parches, que en otros textos, como les decía, se llama la colonización al parche. Basta que llegue un individuo o algunos para que la población inmediatamente alcance capacidad de carga. La transiente entre 0 y K no está descrita en este modelo. Yo no sé si me entienden eso. ¿Se entiende o no? Este es un modelo matemático. Por lo tanto, uno puede hacer las simplificaciones que sean necesarias. En el modelo de Fuentes y Humidero, la dinámica poblacional interna era importante, porque yo tenía que identificar las fuentes por el lambda y el sumidero también por el lambda. Y lo que le agregaba era el movimiento desde la fuente a los sumideros. Acá él dice que la dinámica transiente acá, que lo que pasa entre 0 y K no importa. Entonces el parche está en estado de 1 y en estado de 0. Eso. ¿De acuerdo? Y la distancia y los parches son todos iguales. Entonces él dijo, aquí van a haber dos procesos que van a regular o van a determinar la dinámica metapoblacional. La tasa de inmigración o de colonización y la tasa de extinción. ¿Ya?
Entonces, él va a buscar, lo que vamos a hacer es buscar cuánto tiene que valer I y cuánto tiene que valer E para que se dé esa condición, para que P sea mayor que 0. ¿Por qué P mayor que 0? Porque P mayor que 0 significa que la metapoblación persiste. Si P es igual a 0, la metapoblación se extinguió, desapareció. Entonces a mí me interesa saber cómo tiene que ser la inmigración o la colonización y la extinción para que la metapoblación persista en el tiempo, P mayor que 0. Entonces, inmigración colonial. Aquí tenemos, él le inventó esta ecuación diferencial. Y vayamos haciendo la analogía de n en dt. Él pone de p en dt. De p en dt. El cambio en la proporción de parche ocupado en el tiempo. Y esto va a ser igual a dos fuerzas opuestas. Una tasa de inmigración o de colonización y una tasa de extinción. Esto es tasa de colonización de parches. Y esta es la tasa de extinción de los parches. Ahora, él lo que hace es que tanto I como E lo hace en una función. I es igual a una función de P. Y E es una función de P. Entonces la pregunta es, él dijo, imaginemos una metapoblación o un conjunto de parches desocupados, ¿ya? Aquí yo lo puse así para clarificármelo yo también, porque de repente uno se confunde. Entonces, en tiempo 0, la proporción de parches ocupados es 0. Ahora, aquí hay algo que le han criticado. A nadie dice, bueno, ¿cómo parte el sistema? ¿Cómo parte? Si tengo la metapoblación, ¿cómo se ocupa? Porque bastaría que se ocupara, que se colonizara el primer parche, pero la pregunta es de dónde vienen los individuos. Él no nos hace esa cuestión. Él dice, por lo tanto, este 0 no es tan 0, es un punto que está levemente fuera de 0 para que el modelo funcione, porque si esto fuera 0, la dinámica metapoblacional no existe, porque esto se mantendría en el tiempo vacío. Entonces él dice, pero imagínate que llega unos pocos individuos desde alguna parte, ¿ya? Y él dice, bueno, al principio, cuando P es chiquitito, la tasa de colonización de nuevos parches es muy grande, porque hay pocos parches desocupados. Entonces la tasa de colonización es grande, pero llega un momento en que ya los parches están ocupados y la proporción de parches desocupados empieza a decrecer, entonces la tasa de colonización de nuevos parches decrece. Entonces él dice, esta debe ser la función I, una parábola. Cuando P es chico, la tasa de colonización de nuevos parches es amplia, él aumenta fuerte, pero cuando llega a un cierto valor, esta tasa empieza a decrecer porque ya los parches están siendo ocupados. Entonces ya no hay nuevos parches desocupados. Entonces él dice, bueno, y una parábola se representa por esta ecuación. Y P, factor de 1 menos P. Si usted, yo no sé si se dan cuenta, pero si uno desfactoriza esto, le queda IP cuadrado. Entonces aquí hay una función no lineal, que es una parábola. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, y la tasa de extinción, él dice, la vamos a colocar como una línea recta nomás, que va a terminar en 1. ¿Y qué significa eso? Que mientras más parches ocupados, mayor tasa de extinción. Es como un efecto numérico. Si hay más parches ocupados, más probable que haya extinción de parches. Esto es lo mismo, equivalente a cuando uno dice el número de muertos en relación al número de vivos, ¿ya? Entonces, claro, cuando hay más vivos, hay más muertos. Entonces él dice, esto lo hizo de una manera muy simple para poder simplificar. Entonces resulta que tenemos una ecuación
que tiene una parábola de P en DT y una línea recta, EP. Y esto, digamos, con signo negativo. Entonces aquí, por ejemplo, aparece T0, T1, la proporción de parche ocupado es 3 de 8, la proporción de parche ocupado es 4 de 8 y 5 de 8. Y esto va cambiando, pero se va a ir, la pregunta es, ¿dónde está si ustedes se dan cuenta, aquí se produce un punto de equilibrio. ¿Ya? Aquí hay un punto de equilibrio. Aquí hay un punto de P en un cierto valor de P, y es igual a E. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese punto de equilibrio? De hecho, aquí hay varios puntos de equilibrio. Está recuerden ustedes que un punto de equilibrio es aquel punto donde P en DT es igual a 0. Entonces, este es un punto de equilibrio. P en DT igual a 0. P en DT igual a 0. Y finalmente, P en DT es igual a 0. Ahí está. Entonces tengo 3 puntos de equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿este es un atractor o un repulsor? Con la misma lógica de los modelos de crecimiento poblacional. ¿Qué pasa cuando yo estoy en este valor? La colonización es mayor que la extinción, por lo tanto la población crece. Si yo estoy acá, la colonización es mayor que la extinción, por lo tanto la población decrece. Por lo tanto, este es un punto de equilibrio estable. Y estos dos son repulsores. Yo me arranco del 1 y me arranco del 0 y caigo a este punto de equilibrio estable, que es el punto P sombrero. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale P sombrero? Y esto es súper matemáticamente trivial, po. Es cosa de hacer un juego algebraico nomás. A ver, ¿dónde es que? Ahí está. Tengo que hacer esto igual a 0. Esto. ¿Cierto? ¿Les queda claro, no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Ustedes están viendo esto en matemática o no? Parece que no. Ah, pero ustedes lo saben, po. Tú lo sabes, ¿no es cierto? Ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos. Entonces, aquí está el análisis. Revísenlo ustedes. Si estoy equivocado me avisan, pero creo que no. Entonces, P en el equilibrio vale 1 menos E partido por I. Este es el valor que tiene esto. Perdón, acá. P en el equilibrio es 1 menos E partido por I. ¿Y qué significa esto? Porque la pregunta que se quería hacer Richard Levin es ¿qué tenía que pasar con esta dinámica de colonización y extinción para que P fuera mayor que 0? Bueno, aquí está. Po. Para que P sea mayor que 0, I tiene que ser mayor que I. Que I tiene que ser mayor que E. Si I fuera igual a E, P en el equilibrio es igual a 0. Bueno, voy a seguir con esta historia de los modelos matemáticos, cómo pueden ayudar a resolver problemas. En la década del 80, con esta explosión y la importancia que se le dio a la conservación de la biodiversidad, se dieron cuenta que no habían datos. Entonces no tenían idea cómo resolver los problemas que ellos sospechaban que habían, pero no tenían datos para demostrarlo, no había evidencia. Entonces, volvieron a este modelo, que es un modelo realmente simple, y dijeron, chuta, mira, para que la meta... ¿Qué es lo que dice el modelo? El modelo me dice que para que la población persista, la tasa de colonización tiene que ser mayor que la tasa de extinción. Y aquí está el mensaje biológico. O sea, en una metapoblación lo que tiene que pasar
es que el movimiento de individuos tiene que ser mayor que el movimiento de individuos, y por lo tanto la ocupación de parches tiene que ser mayor que la desocupación o la extinción de parches. Entonces ellos dijeron, bueno, si Richard Levin está correcto, entonces lo que yo tengo que hacer es promover acciones que me permitan, que faciliten el movimiento de individuos en el paisaje. Y gracias a este modelo, ellos empezaron a pensar en la idea de la translocación. O sea, por ejemplo, tomar un elefante, esto lo hicieron en África, no me crean que tomaban un elefante acá y lo llevaban, o no uno, varios, y lo llevaban a otra población que estaba más o menos como la mona. Entonces, esta es la justificación teórica para mover individuos de un parche a otro. ¿Ya? Yo tengo que hacer que la dinámica metapoblacional sea tal que la tasa de colonización de los parches supere la tasa de extinción. Y este es el primer mensaje biológico que, como les digo, que fue... Así partió la conservación, sin datos. Y por eso el modelo de Levins, este modelo es tan importante, tiene un valor histórico y además es tan simple. Entonces habían algunos tipos que decían, bueno, este modelo está interesante, pero ¿cómo podemos avanzar un poco más? Porque es demasiado simple. Entonces dijeron, en el modelo de Levins, ¿ya? La colonización, o sea, en realidad la colonización como que no está explicitada. Por alguna razón, estos parches de alguna manera, de alguna parte, que no está explícito, llegan a la metapoblación y ahí se empieza a gatillar la dinámica metapoblacional. Entonces dijeron, bueno, pero ¿qué pasa? Y esto pasa en los paisajes porque ya vimos, por ejemplo, espérense un poquitito, déjenme, quiero asegurarme que les voy a... Ya vimos qué pasó. Espérense un poquito, ¿qué hora es? Ahí está. No, ya vimos ya que hay parches grandes y parches chicos. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué pasa ahora si yo incluyo en este modelo metapoblacional la existencia de un parche grande? Un parche grande, ¿no es cierto?, que va a ser tan grande que va a generar tanto, va a ser como una especie de fuente de propágulos. Entonces, ¿qué pasa si hay una lluvia de propágulos desde fuera? ¿Ya? ¿Qué es propágulo? Propágulo puede ser una semilla, puede ser un animal, una lluvia de colonizadores, por así decirlo. ¿Ah? Colonizadores. Lluvia es un propágulo, es como la semilla. En general los que llegan primero son los propágulos. Entonces dijeron, si la colonización viene de fuera, entonces tengo que modificar mi tasa de colonización. En el modelo de Levins, ¿no es cierto?, la tasa de colonización es una parábola, ¿no es cierto?, que va entre 0 y 1. Bueno, ¿cómo sería la tasa de inmigración? Ahora, la llegada de nuevos individuos a los parches proviene de fuera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando, imagínense ustedes que yo tengo la metapoblación, la proporción de parche ocupado es 0? ¿Cuánto vale I?
va a tener un valor distinto de 0. Porque la colonización no depende de lo que le pasa a la metapoblación, depende de lo que le pasa a este parche grande, que en el fondo también le llaman el continente. Es un continente y estas son las islas. Le llaman también el modelo continente-isla. Entonces yo tengo un valor menor, un valor que le vamos a poner I minúscula en el intercepto, porque esta es la lluvia de propágulo, este es 0, este es 1, y lo único que puede pasar acá es que esta función caiga. Y va a caer, por ejemplo, en una línea recta. Entonces, este modelo de lluvia de propágulo modifica, dado que hay un continente fuera, modifica la forma de la tasa de inmigración o colonización. Entonces acá la dinámica metapoblacional, la llegada de nuevos individuos no depende de lo que pasa en la población local, en la metapoblación, perdón, sino que depende de una fuente externa de propágulo. Entonces ahora yo tengo una línea recta que representa la tasa de colonización o inmigración, y tengo una línea recta que representa la tasa de extinción. Entonces yo tengo ahora I, ¿qué es esta? Cuando P es igual a 0, I es igual a I. Ahí está. Cuando P es igual a 1, I es igual a 0. Ahí está. Entonces, una función simple, una línea recta, y no vamos a cambiar por ahora la tasa de extinción. Entonces vamos a tener una función de colonización que decrece hasta 1 y una función de extinción que incrementa. Entonces aquí nuevamente aparece un punto de equilibrio, ¿ya? Este punto de equilibrio, P asterisco, ¿será un punto de equilibrio estable o inestable? Esto se puede hacer con cálculo, ¿eh? Calculando el jacobiano y otras cosas, pero uno lo puede hacer aquí al ojo. Si yo estoy aquí, por ejemplo, ¿hacia dónde me lleva la dinámica del sistema, de este sistema matemático? ¿Me alejo del 0 o me acerco al 0? Cuando tú dices que estoy aquí, no vi dónde marcaste. Aquí. Ahí estoy. Perfecto. ¿Qué pasa con la relación entre la colonización y la extinción? Bueno, La colonización es mayor que la extinción. ¿Sí o no? La colonización, esta es la función, por lo tanto la población aumenta. La metapoblación, la proporción de parche curado aumenta. Tiende a P asterisco, pero ¿qué pasa por el otro lado? Acá la tasa de extinción es mayor de la colonización. Tengo nuevamente un punto de equilibrio estable, ¿ya? Y este punto de equilibrio estable es un atractor, y acá tengo un repulsor y un repulsor, 2 repulsores y un atractor. No cambia mucho la topología del modelo, ¿ya? Pero el valor de P debiera ser distinto. Ya vamos a ver, o sea, en el fondo ahora, para conocer cuándo vale P en el equilibrio, tengo que hacer esta ecuación igual 0. ¿Me siguen o no? Sí. Ya, pero ¿y el resto? Lo que yo quiero hacer es ir como muy detalladamente para que ustedes vean cómo se modela en ecología. ¿Cómo se modela? Lo que yo estoy haciendo acá es que entregando razonamientos biológicos y cómo esos razonamientos biológicos se entrelazan con las ecuaciones. Porque eso es lo que van a tener que hacer ustedes alguna vez. Este es un excelente ejercicio para cómo uno puede modelar desde una disciplina cualquiera. En este caso, la ecología. ¿Ya? Entonces, a mí me bastaría con esto. Este es un punto de equilibrio estable, por lo tanto, esta población, lo
más probable, veamos cuánto, porque lo que a mí me interesa es saber cuánto vale este valor en el equilibrio, porque este es como una especie de saco. La población, la metapoblación va a tender a este valor y ahí se va a quedar de acuerdo a esto. ¿Cuánto vale ese valor? Entonces, depende T igual 0, por lo tanto eso igual a 0 y hago acá la relación matemática, ¿no es cierto? Y P en el equilibrio es igual a I partido por I más E. Y esto es interesante, fíjense, para que P sea mayor que 0, que es lo que a mí me interesa, ¿no es cierto? I tiene que ser igual a 0. Basta con que I sea mayor que 0 para que P sea mayor que 0. Por lo tanto, este modelo, al incorporarle el efecto de lluvia de propágulo, yo estoy haciendo que la dinámica metapoblacional sea menos restrictiva que lo que proponía Levins, porque Levins decía que si I era igual a E, por ejemplo, P valía 0. Pero en este modelo, cuando I es igual a E, P vale 1/2. Interesante. Entonces yo, desde el punto de vista aplicado, como les digo, desde el punto de vista, si yo quisiera conservar poblaciones de verdad, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo que preocuparme de la existencia de estas cosas, de fuentes de propágulo. Y generalmente los paisajes tienen parches grandes y parches chicos. Entonces los parches grandes son muy valiosos desde el punto de vista de la conservación. Y este es el mensaje que me está diciendo esto. Conserve los parches grandes. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser fuentes de propágulos hacia los parches más chicos. Entonces lo que yo he hecho es ampliar mi marco metapoblacional. ¿Te fijas? Yo no estoy estudiando la dinámica metapoblacional de esto. La fuente de propágulo es como una fuente infinita de propágulo. Está, solo por el hecho de ser de tamaño grande ya está asegurada, por así decirlo. Entonces yo sé que esta aporta propágulo y por lo tanto ahora mi dinámica metapoblacional se ve más facilitada en su persistencia. La metapoblación se ve más facilitada. ¿Por qué? Porque las condiciones de persistencia de la metapoblación basta con que yo tenga I mayor que, basta con que yo mueva individuos también, pero tampoco no tengo que moverlos mucho porque hay una fuente de propágulos externa que me asegura que la población, ¿no es cierto?, se va a mantener. Fíjense ustedes que si yo destruyo esto, fíjense ustedes, yo puedo tener puedo tener una función acá, pero también podría tener esto. Que esto es el momento, que es el extremo en el cual la fuente de propágulo desapareció. Entonces yo entro con 0 colonizadores. Entonces yo puedo tener una fuente de propágulo muy grande, una más chica, o la fuente de propágulo desaparece. Bueno, y lo que hacemos nosotros los seres humanos es justamente fragmentar. Estamos paisaje. Pero si eso es así, significa que el modelo de la derecha tiende a ser al de la izquierda. ¿Cómo? Cuando tú empiezas a bajar, o sea, cuando empiezas a claro que sí. De propágulos, claro, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. En el fondo yo dejo, porque esto significa que la metapoblación depende de una fuente, de un subsidio externo. En el modelo de Levin no hay subsidio externo. Entonces, claro, yo voy de acá a acá. ¿A eso te refieres, no es cierto? Sí. Ya, claro.
Vuelvo a Levins, por así decirlo. Vuelvo a Levins. Entonces ahí tenemos el segundo modelo metapoblacional, que es un avance respecto de Levins, porque le hemos incorporado lo que se llama la lluvia de propágulos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ahora digo, mira, la verdad es que voy a incorporar otro fenómeno que hemos visto en la naturaleza que se llama el efecto rescate? ¿Qué sucedería con la dinámica metapoblacional si los parches ocupados aportan individuos de manera importante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, si los individuos aportan en la medida que la proporción de parches ocupados aumenta, la tasa de extinción de los parches va a decrecer. Porque mientras más parches ocupados hayan, los parches desocupados van a ser rescatados por los parches ocupados. Eso es lo que se llama efecto rescate. Si los parches ocupados aportan con individuos hacia los parches vacíos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo podría representar esto? Muy simple. Este es el modelo de Levins. Entonces, yo lo que voy a hacer es que la tasa de extinción va a ser mayor, va a ir aumentando, pero de repente se va a ir reduciendo. Entonces aquí se produjo el efecto rescate a partir de acá. Esta es la proporción de parche ocupado que empieza a rescatar los parches y por lo tanto la tasa de extinción no sigue creciendo, sino que de hecho empieza a disminuir. Entonces acá, mientras más parches ocupados hayan, la tasa de extinción decrece. Y esto es lo que se llama efecto rescate. Entonces ahora ya mi función de extinción no es una línea recta, sino que estoy incorporando un fenómeno biológico que sucede en las metapoblaciones, es que en la medida que los parches van a ser hay más parches ocupados, la probabilidad de que los parches vacíos, digamos, va a disminuir, ¿no es cierto?, la tasa de extinción, porque estos parches vacíos van a ser ocupados rápidamente. Entonces, la tasa de extinción va a decrecer. Entonces, ahora ya, en vez de tener una línea recta, tengo una parábola. Entonces, este es mi modelo inicial. Vamos a seguir con el modelo de Levins. Esta es la parábola de la tasa de inmigración. Y esta es la parábola de la tasa de extinción. Entonces, esto es lo que se llama efecto rescate. Entonces, este es un modelo diferente porque ya, fíjense ustedes, voy a mirarlo al tiro acá. Fíjense ustedes que tengo dos parábolas. Entonces, yo tengo seguridad de que los extremos están en la tasa de crecimiento de P en T igual a 0 en los extremos, pero tengo muchas maneras de dibujar dos parábolas. Entonces, esto tiene consecuencias matemáticas. En el equilibrio, esto es igual a 0. Si yo esto lo desarrollo, me da un resultado súper interesante. Que cuando dP igual a 0, P en el equilibrio puede ser 1 o P puede ser 0. O sea, cuando yo le incorporo efecto rescate, aparece un resultado bien poco intuitivo, de que hay dos resultados posibles, o P vale 0 o P vale 1. Eso es lo que me dice la ecuación. Ahora, ¿qué sentido biológico tiene esto? Esto ha tenido de cabeza a los ecólogos durante mucho tiempo discutiendo. Fíjate, yo estoy incorporando un elemento biológico que puede relajar o facilitar la persistencia de la metapoblación. Estoy modificando la función de extinción. Estoy reduciendo la probabilidad de extinción. Pero resulta que cuando yo incorporo esto así de manera muy general, aquí yo no estoy diciendo si las parábolas son iguales, son distintas, sencillamente hago mi análisis matemático, me dan dos resultados posibles, P vale 0 o P vale 1.
Bueno, la verdad es que este resultado no es intuitivo y ha mantenido a los ecólogos discutiendo este tema, pero por décadas. ¿Ah? Y esto es un ejemplo de cómo los modelos matemáticos, por lo menos es lo que yo he ido madurando, te generan resultados que a veces no son intuitivos. Y esto no es intuitivo. Yo estoy facilitándole la vida a la metapoblación y resulta que existe la posibilidad de que se me vaya a la extinción. ¿Se fijan? Entonces, bueno, con esto, ¿qué es lo que dice la naturaleza? ¿Cómo son los efectos rescate? Entonces, obviamente que acá hay gente que ha trabajado de manera indirecta con esto. Entonces aquí estos son datos reales en que yo tengo la probabilidad de extinción y el número de sitios ocupados. Esto no es la proporción de parches ocupados, porque esto no está diseñado para poner a prueba los modelos, pero es lo más cerca que tenemos de la realidad. Esto es lo más real. Y resulta que lo que está diciendo esto es que el efecto rescate empieza a ocurrir prácticamente desde el principio. Y es lineal, fíjese, esto es para, a ver, ya no dice acá, pero ve, estos son insectos, son saltamontes. Estos son moluscos, caracoles. Y estos son libélulas. Insectos. Entonces, esta es la relación. Lo que nosotros hicimos en el modelo fue esto. Esta es la tasa de extinción. Pero lo que me dice la realidad es esto. ¿Se fijan? Entonces parece ser que el modelo de extinción que represente mejor el efecto rescate sería una función lineal, y lo cual está diciendo que el efecto rescate empieza a ocurrir inmediatamente. Acá el efecto rescate empieza a ocurrir acá. Esta es la tasa de extinción. Esta es la función de extinción de Levins. ¿Se fijan? Y acá, a partir de este valor, la tasa de extinción decrece hasta llegar a 1. Pero lo que me están diciendo estos datos es que la parte negativa de la tasa de extinción, perdón, que no existe la parte positiva, sino que todo es negativo. Entonces, ese es un elemento a considerar. Es posible que el modelo no esté dando cuenta de la verdadera relación funcional entre la tasa de extinción y la proporción de parche ocupado. ¿Ya? Eso es un elemento que quiero que tengan en mente. Entonces, cuando uno, por ejemplo, esto siempre a mí me ha intrigado mucho. Entonces yo dije, a ver, ¿qué pasa si yo empiezo a jugar con estas funciones? Vamos a suponer que tenemos dos parábolas. Bueno, yo puedo suponer que una parábola es más grande que la otra, ¿cierto? No tengo idea cuál es, creo que no recuerdo cuál es el parámetro que podría hacer que E vaya por acá e I vaya por acá. Me imagino que debe ser el valor de estos valores. Capaz que acá E sea mayor que I, no sé. Y aquí podría ser que I sea mayor que E, ¿ya? Entonces tengo una parábola que da cuenta de la tasa de extinción que es superior a la parábola que da cuenta de la tasa de inmigración. Y cuando uno mira esto se da cuenta hacia dónde se va el sistema acá. Estos son puntos de equilibrio. Por lo tanto, pueden ser atractores o repulsores. ¿Hacia dónde se va el sistema? La metapoblación, ¿hacia dónde se va? O dicho de otra manera, ¿hacia dónde se va P? Fíjense. ¿Cómo es C partido por relación ahí? Acá. La tasa de extinción es mayor que la tasa de colonización.
Recuerden ustedes que el modelo original es este, de P en dt es igual a I menos E. Entonces, cuando yo tengo la curva, tengo I como función de P. Y tengo los I chiquititos, que son, por así decirlo, los parámetros de forma de la función. Pero uno podría decir que esto es como la tasa de inmigración por parche, o la tasa, haciendo el análogo, la tasa de natalidad por individuo, la tasa de inmigración por parche, y esto es la tasa de extinción por parche. Pero la función completa es E mayúscula, E. Esto es lo que estamos comparando. Cuando E es mayor que I, ¿qué pasa con la tasa de crecimiento de la población? De la metapoblación. Cuando esto es mayor que esto, ¿qué pasa? ¿Cómo es la meta? ¿Qué pasa con la tasa de crecimiento? ¿Es igual a 0? ¿Es positiva o negativa? Negativa, por lo tanto, es que bajo toda condición E es mayor que I, por lo tanto la metapoblación se va a hacer. O sea, este es un repulsor y este es un atractor. O sea, este es el peor escenario. Pero eso no es lo que el modelo analíticamente me dice, porque el modelo analíticamente me dice que P puede ser igual a 1 o P puede ser igual a 0. Entonces, juguemos de nuevo con esto. Tengo ahora que I va por arriba y E va por abajo. Estos son puntos de equilibrio. ¿Hacia dónde se va la metapoblación? ¿Hacia dónde se va P? Aquí. Hacia 1. A 1. A 1. Entonces, este es un repulsor. Y este es un atractor. Entonces yo decía, pero ¿cómo yo puedo? Créanme, que esto se me ocurrió a mí nomás, tratando de entender estas cuestiones. ¿Cómo puedo yo juntar estos dos resultados? Porque si es posible, ¿cómo puedo yo generar esto? Entonces yo dije, a ver, ¿qué pasa si las funciones voy a modificar la simetría de una de las parábolas? Entonces, E le voy a llamar, va a ser mi tasa de extinción. Yo dije, voy a modificar la simetría, voy a hacer que el efecto rescate, que empieza aquí, empiece a ocurrir luego, muy pronto. Y acá, que el efecto rescate empiece a ocurrir tarde. Este es un efecto rescate temprano. Y este es un efecto rescate tardío. ¿Se entiende por qué es tardío? Porque la curva de extinción empieza a decrecer cuando P es bastante grande. Y acá la curva de extinción empieza a decrecer cuando P es chiquitito. O sea, acá los bichos, a medida que aumentan, que empiezan a haber parches ocupados, inmediatamente los parches ocupados empiezan a ocupar los parches que estaban desocupados. Y por lo tanto el efecto rescate es temprano. Entonces yo dije, a ver, ¿qué pasa? Aquí voy a tener otro punto, voy a tener ahora 3 puntos de equilibrio. Voy a tener este, voy a tener este y voy a tener este. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es la dinámica del sistema? Si yo estoy acá, ¿este es un punto de equilibrio estable o inestable? Chuta, ya debieron saberlo, po. Al ojo. Eso, como el primero. Me da la extensión, la población. O se va a 1. ¡Bingo! Tengo un resultado que se parece a lo que el modelo analíticamente me... Oye, si alguien quisiera ayudarme con esta cuestión sería el Descueve, ¿eh? Si alguien quisiera jugar matemáticamente con esto y darle más sentido matemático, porque esto yo siempre he querido al profesor Gonzalo Robledo de la Chile,
Lo he tratado de convencer que me ayude y nunca he podido. Así que si alguien me puede ayudar con esto, sería el descueve, porque esto es publicable. Ya, vamos. Ya que tengo matemáticos aquí presentes, ¿cómo alguien no se va a excitar, man, con la... El profe Robledo, un profe que siempre vive colapsado. Sí, sí. Estamos re atrasados. Déjenme terminar con esto y hacemos un recreo. ¿Y qué pasa con el efecto rescate tardío? ¿Hacia dónde va el sistema? A ver. ¿Cuál es la dinámica metapoblacional? ¿Hacia dónde va P? O dicho de otra manera, desde el 0 y el 1, ¿qué son? Repulsores, atractores, ¿qué son? El primero es un atractor, el uno. Este es un atractor. Sí. Mira, I es mayor que E. ¿Y es mayor que? I mayor que E, ¿cuánto vale P en DT? Mayor que 0. ¿Y qué significa que DP en DT es mayor que 0? Que va a 1. Que la variable de estado crece. Pero no va a 1, pues llega acá. Ya está ahí. Y acá estamos en 1. Acá yo tengo que E es mayor que I. Ahí va para el otro lado. Entonces, acá yo tengo un punto de equilibrio estable. ¿Se fijan? Pero, profe, ¿se no se ve reflejado en las soluciones? No, este no se ve reflejado. No se ve reflejado. Pero aquí tenemos algo, ¿ya? Ahí tenemos algo. Pero fíjense ustedes lo que yo hice después. ¿Qué pasa si yo ahora incorporo los datos de la realidad? Los datos de la realidad me dicen que la tasa de extinción decrece en forma lineal, ¿ya? Solamente les quiero recordar esto. Esto es lo que quiero decir. Entonces yo dije, ¿qué pasa si la tasa de extinción es una función decreciente y que termina en 1? Y voy a dejar la tasa de inmigración. Ya, ¿qué pasa? Aquí tengo 3 puntos de equilibrio. En realidad, aquí yo tengo una duda. ¿Eh? No sé si es un punto de equilibrio. No sabría decirlo, porque acá E es distinto de 0. Pero veamos este punto. Este es el punto de equilibrio estable. ¿Qué pasa cuando E es mayor que I? Eso tiende a 0. Tiende a 0. Y hacia la derecha, I es mayor que E. De 1. Fíjense ustedes que una línea recta me recrea de manera muy simple lo que el análisis matemático me está diciendo. Ahora, yo no tengo idea si acá hay una contradicción acá en el modelo, porque acá yo partí con 2 parábolas y llego a un resultado como este, pero yo ahora partí con una línea recta y una parábola y llego al mismo resultado. Entonces aquí yo tengo una duda gigantesca. Si alguien alguna vez me pudiera ayudar, yo estaría feliz, porque fíjense ustedes, el efecto rescate, lo que me ha hecho, me ha obligado a meterme en estas cuestiones. Bueno, el efecto rescate es un tema súper interesante y que todavía tienen los ecólogos discutiendo estas cuestiones. Ya, quiero estar acá, son a las 7:05, nos juntamos, ya no me queda nada, me queda un puro modelo y terminamos, y con eso yo les paso después la tarea. ¿O no quieren que les pase la tarea? Tarea así. Quiero que las leamos, porque para que no haya duda después pero no, nos vamos a ver. Ya. Entonces a las 7:05. ¿Ya? 7:05. Sí, claro. Listo.
Ya.